gossip, voci, gente che parla. Volete sapere quello che penso io? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Crónica Deportiva, el programa de sobremesa de planetadeporte.es. Hoy es martes y es un martes especial porque arrancan muchas cosas. Y cuando digo muchas, es realmente muchas. Tenemos hoy muchos temas encima de la mesa, en fútbol, en baloncesto, por supuesto, también en tenis. Es decir, hoy vamos a hacer referencia a muchos temas, como os decía. En fútbol, por supuesto, Champions League. Hoy es el día señalado para el Real Madrid, para esa remontada que tienen que llevar a cabo los hombres de Zidane. Lo tienen que hacer contra el Wolfsburgo a partir de las 8:45 y analizaremos este partido. Es uno de los platos fuertes del programa de hoy. Pero no es el único, porque es que a esa misma hora se estará disputando un interesantísimo PSG City, de hecho es al revés, Manchester City PSG, el partido de vuelta de estos cuartos de final, y un partido que tiene que decidir cuál de los dos pasa a la siguiente fase, la semi. Recordad que en la ida quedaron 2-2 y por tanto está todo absolutamente abierto para ver qué es lo que sucede. Más cositas importantes. Hoy vamos a hablar también del Barça, el equipo que juega mañana, junto con, por supuesto, el Atlético de Madrid. Hablaremos un poquito de esta eliminatoria, hablaremos también de otras noticias destacadas que han salido en las últimas horas y nos iremos al baloncesto. También hay muchos temas, muchos nombres propios, porque empieza o arranca los cuartos de final, también en este caso de la Euroliga, unos cuartos de final muy emocionantes. Hoy le toca el turno al Real Madrid, se enfrenta al Fenerbahce de Obradovic, lo hace en Turquía, el Barça juega mañana, el Baskonia también. Es decir, hoy hablaremos de muchas cosas muy interesantes y escucharemos a los protagonistas. También tendremos ciclismo con Carlas Farrés y, como siempre, tenis con Patricia López. Este es nuestro menú de hoy en Crónica Deportiva. No tardamos más, empezamos. Esto es, como os decía, Crónica Deportiva. Estás escuchando planetadeporte.es, el mayor portal de opinión informativa de nuestro país. Pues empezamos con el fútbol, empezamos con toda la actualidad de este bonito deporte, pero lo hacemos como siempre, cada martes, con la compañía de Carlas Farrés, desde el otro lado de la línea. Carlas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ahora sí, ahora estamos todos para empezar a valorar un poquito este día, esta jornada de fútbol. Hoy sí tenemos muchos temas y arrancamos, como no puede ser de otra manera, con la Champions League, porque este martes empiezan los cuartos, la vuelta, quiero decir, de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Hay muchísimo juego y el Real Madrid recibe al Wolfsburgo y lo hace con un solo objetivo, la remontada. Los blancos cayeron en Alemania por 2-0 y ahora quieren darle la vuelta a la eliminatoria en el Santiago Bernabéu. Carlas, seguramente, si pensamos en un hipotético 3-0, que es lo que el Madrid tendría que hacer para ir bien esta noche, hace unas semanas contra el Wolfsburgo en el Bernabéu no nos hubiera parecido tan descabellado. Ahora, con ese efecto remontada, hace que, por supuesto, sea posible igual, pero que parezca más complicado, ¿no? Después del resultado de la ida. ¿Cómo ves tú esta vuelta? Bueno, la vuelta la va a marcar el Madrid. Yo creo que el Wolfsburgo va a intentar hacer su partido y el partido evidentemente va a ser muy parecido. Sobre todo, me da la sensación que va a ser un poco muy parecido al primer cuarto de hora que vimos en la ida, donde el Madrid atacó con mucha frecuencia y se encontró el Wolfsburgo con la jugada del penalti. A partir de aquí estuvo francamente cómodo. A partir de ahí el Madrid desapareció prácticamente en combate a lo largo de los 75 minutos que quedaron de juego, y por eso el Wolfsburgo fue superior. El Madrid en la segunda parte es verdad que tuvo sus ocasiones, pero el Madrid fue en muchos minutos atropellado, sobre todo desde el primer y después el segundo gol, hasta la media parte. Para mí fue bastante atropellado por parte de los alemanes. El Madrid sí tiene que salir con la mentalidad del como mínimo el 3-0, porque nunca puedes fiarte de que los alemanes son muy rocosos. El Wolfsburgo es el octavo de la Liga Alemana, se ha hecho mucho cachondeo con el tema del octavo clasificado de la Liga Alemana, pero se metieron allí. Es verdad que perdieron un nombre muy importante en verano, pero se han hecho con nombres importantes, y Julian Draxler o
o el mismo Schürrle te la pueden liar en alguna, te meten un gol y es que ya no vas a 3, es que ya tienes que ir a 4 goles para hacer frente a la remontada. A priori, el Madrid es capaz de montarle un 3-0 al Wolfsburgo en casa, evidentemente, tiene suficientemente nivel para hacerlo, pero nunca puedes decir que el Wolfsburgo no pueda tener una ocasión y te la pueda meter dentro y complique mucho más la clasificación. Ahí está. De hecho, tenemos varios puntos aquí que comentar respecto a esta eliminatoria, después de esta valoración que has hecho. Lo has respondido un poquito ya, pero te lo repregunto porque creo que es importante incidir un poco más en este tema. ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo bien el Wolfsburgo? ¿Cómo logró el Wolfsburgo en la ida hacer tanto daño al Real Madrid, poder pues acabar ese partido con un 2-0? ¿A qué debe temer el Madrid? Yo no sé si es que hizo bien el Wolfsburgo, sino que hizo mal el Real Madrid. Vale. Esa podría ser una de las cuestiones que se podría estar a debate. Bueno, se encontró con un penalti, para muchos no es, para otros sí que es de Casemiro, y a partir de aquí el Wolfsburgo le encontró la gran debilidad del Madrid en la banda izquierda, en la banda derecha de la defensa del Madrid, en su banda izquierda, gracias a Draxler, que podemos decir que le hizo un traje a su lateral derecho, como fue Carvajal si no recuerdo mal, la semana pasada, y a partir de aquí generaba mucho juego, y todo Danilo, el peligro, ¿no? del Wolfsburgo vino por esa banda. Danilo. Fue Danilo, pues Danilo. Sí, es verdad que fue francamente cuestionado. Pues la verdad es que todo el peligro pasó por ese punto. Claro, lo miras de esta forma y dices, bueno, pues hoy el Wolfsburgo puede intentar hacer lo mismo, crearle peligro. Lo que pasa es que veremos si juega Danilo o juega Carvajal. Bueno, veremos. A ver, desde luego, teniendo en cuenta lo que pasó en la ida, creo que nadie duda que el candidato va a ser Carvajal, pero bueno, esto lo tiene que decidir Zidane y no lo sabremos hasta dentro de unas horitas. Antes de seguir, voy con el comentario de Eduardo Sánchez, nos lo hace llegar a través del Hangout de YouTube, nos dice: buenas tardes, mucha suerte al Real Madrid, y también escuchar al gran Carlas, eres tú, en ciclismo, y Patricia López con el tenis. Saludos, nos comenta, saludos de vuelta a Eduardo, y además también escuchamos al gran Carlas en fútbol, lo cual está muy bien. Hoy le tenemos por partida doble. Un Edu que lo escuchamos un par o 3 veces por semana en Planeta Adelante, así que es oyente, además de colaborar con nosotros en Planeta Adelante, es fiel oyente de otros programas. Así se hace, hombre, de todo. Muy bien, Eduardo, te lo agradecemos muchísimo. Muy bien, pues dicho esto, después de haber valorado un poquito lo que es esta eliminatoria, ahora seguimos con más detalles. Antes, vámonos a escuchar a los protagonistas. El primero de todos es Zidane. Esto es lo que ha comentado en el partido, en la previa del partido, en rueda de prensa. Escuchamos a Zidane, ahora sí. Es un partido importante, esto lo sabemos, ¿sabes? Vosotros, nosotros, la afición, esto está clarísimo. Para jugar este partido hay que tener mucha cabeza, sí. Es verdad que, bueno, que se puede complicar más si nos meten gol, pero puede pasar. En el fútbol puede pasar de todo. Lo que tenemos que hacer es estar concentrados desde el minuto 1 hasta lo que hay de partido. Determinados, que lo somos, y nada más. Lo que va a decidir es con el balón. Y nosotros vamos a preparar bien el partido, porque tenemos que jugar al fútbol. Bien, pelea, bueno, vamos a pelear, vamos a correr, vamos a todo lo van a hacer eso. Pero luego hay que jugar al fútbol. Yo creo que estamos concentrados, estamos determinados, y es lo más importante. Cuando veo a los jugadores concentrados, a mí me quita me quita presión. Este club siempre ha sido así. Ha hecho remontadas extraordinarias y han tenido partidos importantes aquí en el Bernabéu, y mañana es un partido más. Quizá, bueno, lo más importante de esta temporada, pero bueno, es un partido de fútbol. Es un partido de fútbol y estamos listos, de todas formas, para jugarlo.
Señor tópicos, aquí Zidane en la rueda de prensa. Carlas, yo le veo muy confiado. No sé, es decir, no es que diga, ni mucho menos, no lo dice en ningún caso, que van a dar la vuelta a la eliminatoria, pero sí que es verdad que por el tono, por las palabras, entre tópico y tópico, yo veo a un Zidane realmente confiado con sus opciones de estar en semis y de darle la vuelta a la eliminatoria. Es que a priori, aun con el 2-0 en la ida, el Madrid sigue siendo favorito. Sí. Es decir, lo tiene complicado porque tiene que marcar 3 goles como mínimo para pasar la eliminatoria, dependerá de lo que haga su rival, pero a día de hoy todo el mundo ve bastante posible que el Madrid pueda pasar en esta eliminatoria. Por lo tanto, un 2-0 posiblemente con un rival mucho más complicado lo daríamos muy por perdido, aunque hay la cita de 90 minuti en el Bernabéu son molto longo, sí, que se dijo en su momento, pero es evidente que el Wolfsburgo no es el Bayern, no es el Barça, posiblemente no es el Paris Saint-Germain, y que va a ser más complicado y que va a ser a priori más fácil para el Madrid intentar levantar la eliminatoria. Pero yo no la doy yo no se lo doy por hecho al 100%, ni mucho menos. Hay mucha confianza en Madrid, que es la manera para intentar remontar la eliminatoria, de creérselo. Si no se lo cree la gente de Madrid, ni Zidane, ni los jugadores, y no lo muestran a la gente, evidentemente es el peor paso que puedes dar. Pero dentro del vestuario yo creo que, aparte que puede haber confianza, hay ese punto de... si la primera media hora el equipo no somos capaces de responder, ojo, porque se nos puede complicar la clasificación. Enseguida te preguntaré ya aquí más por opinión, por qué crees que va a pasar. Antes vamos a meterlos precisamente dentro del vestuario. Así opina Modric. Escucharemos un ratito, un minuto de la rueda de prensa que hizo ayer, por supuesto, entre los periodistas. Este es el resumen que hace el Real Madrid de lo que comentó Modric. Escuchamos. Hola. Claves para mí son jugar juntos. Esto es más importante mañana. Jugar juntos cuando atacamos y cuando defendemos. Tenemos que estar juntos. Tener mucha concentración, entrar en el juego con cabeza fría. Y para mí, más importante, jugar fútbol. Eso es lo que tiene que ser poder de Real Madrid. Jugar fútbol, y con esto yo pienso que... Y paciencia desde el principio, porque no podemos esperar resolver todo en 5 o 10 minutos. Tenemos que ser pacientes y vamos a tener seguro oportunidades y ojalá que todo termina bien en final. Para mí más importante es que no es un jugador, es equipo. Y equipo tiene que ser, como lo he dicho antes, compacto y hacer cosas todos juntos. Y tenemos muy buen equipo y con mucho talento. Pues estas son las palabras de Modric, un Modric que también con tono tranquilo, pausado, explicaba las claves que para él tienen que ser esta noche importantes para poder batir a su rival y para poder dar la vuelta a la eliminatoria. Carlas, opinión de Modric, también por supuesto cuenta con esas opciones de poder llegar a semis. Lógico que tenga que hacer esto. Las palabras de Modric me parecen bastante sensatas y tocará esperar hasta... las alineaciones veremos qué hace el Wolfsburgo, dependiendo un poco de si quiere apostar un poco más en un juego en ataque o quiere defenderse un poco más, pero la del Madrid prácticamente parece contado lo que va a salir hoy al frente del Wolfsburgo en el Bernabéu. Así es, efectivamente. Veremos a ver las alineaciones, si las sabremos sobre las 7:45, suelen estar una hora antes aproximadamente. Las tendréis enseguida en planetadeporte.es. También podréis ver allí el programa no, pero sí el partido con nuestro minuto a minuto y también con todas las noticias que vayan teniendo lugar en el encuentro al momento en nuestra portada. Comentar que el Wolfsburgo, entre el último partido que jugó en Champions, obviamente contra el Madrid, y el que va a disputar hoy, ha jugado un partido
partido de Liga Alemana, de Bundesliga, ha empatado, contra el Mainz este fin de semana. También, Carlas, es, ¿cómo decirlo?, difícil, ¿no?, de sacar conclusiones de un partido entre semana, entre eliminatoria y eliminatoria contra el Mainz, teniendo en cuenta que en Bundesliga la situación es estable, quiero decir, se encuentran en esa posición número 8 que tú nos comentabas. Se pueden intentar, por supuesto, escalar para arriba, pero en todo caso la preocupación o seguro que la atención de todo el mundo en el Wolfsburgo es el partido de hoy, ¿no?, el partido de esta semana, con lo que, insisto, difícil sacar conclusiones de un empate en Bundesliga. Sí, sí. Además creo que también dejó bastantes jugadores, algunos jugadores fuera, bastantes jugadores en el banquillo, así que también se lo tomó el Wolfsburgo, que creo que lo tiene prácticamente imposible para entrar en Europa esta temporada, pues también se dedicó a intentar guardar efectivos para meterlos en el Bernabéu, para meter también sus mejores 11 jugadores o sus mejores 10 jugadores, para mantener la posibilidad de tener algún cambio que pueda mover el partido si le hace falta al conjunto alemán. Muy bien, un resultado para acabar ya con esta previa. ¿Qué va a pasar hoy? Pues no lo sé. Muy bien. Francamente no lo sé. Voy muy perdido en esta vuelta de partidos. Y no sé decir. Yo creo que el Madrid, lo que sí que tengo claro es que el Madrid va a salir muy muy fuerte en la eliminatoria, en los primeros 15-20 minutos. Va a intentar marcar un gol en este tiempo para tener la ventaja de, como mínimo, saber que si mete otro, lleva el partido a la prórroga. Yo creo que el Madrid se puede llevar el partido, pero si deja espacios al Wolfsburgo, los alemanes tienen mucho ganado para meterse en la eliminatoria. Una pregunta, ¿un 3-1? Un 3-1 clasifica al Wolfsburgo. Es que claro, un 2-0 es un resultado terrible, porque, de acuerdo, el Madrid tiene capacidad de sobras para meter 3 y para meter 4, eso que esté claro, pero claro, en el momento en que te meten 1, sabes que tienes que meter 4 y que además 3 no te valen, eso es duro, es decir, eso porque es muy duro. Se igualaría la eliminatoria 3, pero el Wolfsburgo habría metido un gol fuera de casa, por lo tanto, valor doble de los goles, pasaría el Wolfsburgo, pero por eso digo que el partido no lo podemos... El Madrid puede ir 3-0 y en el minuto 85 meter el Wolfsburgo un gol y tienes que volver a empezar de nuevo. Totalmente. Y con 5 minutos es muy complicado encontrar un resultado. Claro, lo lógico para Madrid, la misión sería ir al 4-0 directamente. Sí. Para mantener un poco la posibilidad de que si tienes un accidente puedas pasar la eliminatoria. Así es, hombre, si hay un equipo con capacidad, desde luego es el Madrid, así que bueno, veremos a ver si lo consiguen o no lo consiguen en esta vuelta de cuartos de final en el Bernabéu. 8:45. No es el único, Carlas, partido que hoy se va a disputar. El Manchester City recibe al PSG con la ventaja del empate de la ida, también aquí por el valor de los goles fuera de casa, de momento estaría dentro el City, quedaron 2-2, también una eliminatoria muy muy atractiva. Recordad que el PSG es el equipo a priori favorito en la eliminatoria, sin embargo va a tener que marcar sí o sí y además no encajar o encajar menos que su rival en el Etihad Stadium. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves esta vuelta? Bueno, una eliminatoria que a priori era el Paris Saint-Germain más favorito, pero que viendo el partido de ida está más metido el Manchester City. Sí. Ganó 2-2, tiene una ventaja, al City le valen algunas combinaciones interesantes, ganar evidentemente se clasifica, o empatando a 0 o a 1 está dentro el Manchester City. Por lo tanto tiene 2 de 3 posibilidades, porque yo descarto un empate a 3, sería un auténtico partidazo si fuéramos a un empate a 3 o horribles las defensas, para entendernos. Y creo que los de Pellegrini pueden tener una oportunidad. Ya es histórico haber pasado a cuartos, pero hacer más historia en el año del adiós de Pellegrini, ¿quién se lo tendría que decir? Que se pueda meter en unas semifinales de Champions League. El PSG, que sí que ha jugado unas semifinales, hay que decirlo, que he leído y lo comentaba en redacción, de que había muchos sitios que decían que no había jugado unas semifinales, es falso, año 94-95, contra el Milan, si no recuerdo mal, una final que acabaría perdiendo frente al Ajax de Van Gaal, y tiene la oportunidad también, eso sí, entrar por segunda vez en unas semifinales, que está francamente bien, en un equipo que creo que entre los dos se han gastado
este verano alrededor de 400 millones de euros o algún Qué tipo de barbaridad. barbaridad. Era algo así, no sé si era en global, pero o este pasado verano, pero era una auténtica barbaridad lo que se habían gastado estos dos clubs, que a base de dinero y a base de proyectos año a año, construirlos con mucho dinero, al final algún año tiene que resultar y parece que como uno de los dos seguro va a estar en estas semifinales de la Champions. Está claro que en este encuentro, que en esta eliminatoria en sí hay mucho dinero en los dos bandos y que además ese dinero no está ahí por nada. Es decir, ese dinero, lo que tú comentabas, el objetivo que tiene es por fin alcanzar unas rondas ya destacadas de la Champions, que es algo que hasta ahora no estaban consiguiendo, digo, en los últimos años. Buena puntualización por parte de esos cuartos que jugó el PSG, que los superó, destacado ahí en los 90. Y simplemente comentar que veremos a ver si sigue siendo la eliminatoria de los errores, porque el 2-2 es una pasada, es tremendo, es para una eliminatoria de cuartos de ida es sinónimo de espectáculo y de goles, pero también fue sinónimo para los que vieron el partido de muchísimos errores defensivos y bueno, veremos a ver si hoy se mantiene un poquito esa dinámica de fallos atrás o no, o vemos algo diferente y yo creo que no, que que se intentará cuidar un poquito más atrás las dos defensas para precisamente evitar esos errores. Sí, porque si no, ya digo, digamos que para mí tanto las defensas como del City como del Paris Saint-Germain no son las mejores del mundo. Creo que sale ganando el PSG por la ausencia de David Luiz, que a los 12 segundos de partido en la ida decidió unilateralmente perderse el partido de vuelta porque vio una amarilla que lo impediría jugar hoy. Y creo que aquí incluso podría ganar un poco más el Paris Saint-Germain, porque David Luiz me parece un peligro, sobre todo a la hora de defender, a la hora de atacar no, pero a la hora de defender sí. Y en el caso del City, no recuerdo cómo está Kompany, no sé por qué me suena de que puede estar tocado. Ahora mismo hablo de memoria, Lo o había estado tocado. Y bueno, si no está Otamendi, si no está Mangala, si no tiene otras alternativas Pellegrini, pero Mira, yo creo que dime. Tengo la información, trabaja con el grupo, pero no jugará ante el PSG. Pues es una baja importantísima la de Kompany, posiblemente el mejor central de toda la plantilla del City, y es de pensar que sean Mangala y Otamendi, el ex del Valencia, los que jueguen en el día de hoy. Dos buenos centrales, pero veremos si son suficientes para parar al ofensivo PSG, con Ibra, que suena para el Manchester United, Cavani, Lucas Moura y todos los que pueda poner Laurent Blanc en el césped. Menudo duelo. Bueno, pues saldremos de dudas enseguida también en cuanto a alineaciones en este partido. Se juega hoy 8:45, horario habitual de Champions, y también lo podréis seguir en planetadeporte.es. Seguimos avanzando, llegamos ya a la recta final de este apartado de fútbol. Comentar del Barça que los de Luis Enrique jugarán mañana la vuelta en el Calderón de los cuartos de la Champions y lo harán con la presencia, no sabemos si en el césped, pero al menos en la convocatoria de Gerard Piqué. Recordad que acabó tocado en Anoeta, sin embargo hoy ha entrenado con el grupo Carlas, y la sensación es que no se va a perder este partido de vuelta, ¿eh? No, la cuestión de Piqué venía de unas molestias. Recordemos que Piqué precisamente hace, pues se puede decir 2 años, en la ida de los cuartos de final, precisamente contra el Atlético de Madrid, en un salto con Diego Costa cayó mal, se lesionó la cadera y bueno, de vez en cuando tiene molestias en esta cadera. Ayer se hizo unas pruebas. Todo indica que está perfecto y pese a esta pequeña molestia, Piqué no se va a perder unos cuartos de final por una ligera molestia en la cadera. Es de pensar. Aquí todo el mundo, ya estamos a final de temporada, todo el mundo quiere jugar y no se quiere perder nadie los partidos importantes. Ahí está. Una última noticia, una noticia de última hora, mejor dicho, también última de nuestro bloque de fútbol. Ha saltado y también está relacionada con el Fútbol Club Barcelona, y es que Carles Vilarrubí podría estar relacionado con los papeles de Panamá. Lo ha hecho público el Confidencial, según el Confidencial. Esto es así. Comentar antes de darte paso, Carlas, que el propio Vilarrubí ha hecho un comunicado asegurando lo siguiente. Primero ha dicho que ante la difusión
difusión de estas informaciones, quiere dejar claro que la única vinculación que ha tenido con el bufete Mossack Fonseca es, lo voy a leer bien, es el trabajo de directivo para el grupo Trébol Internacional y para Cavas de Juny, que producía y comercializaba en la cava Montesquieu hace más de 20 años. Comenta que en esa época gestionaba la cava para un grupo de propietarios, entre otras distintas actividades empresariales. Dice también que ha sido una total sorpresa para él ser protagonista de este asunto y, como se confirma en los documentos, leo textualmente, solo ejercía funciones ejecutivas derivadas de mi responsabilidad laboral en la empresa. Relacionar a mi persona con este caso es un hecho injustificado y desproporcionado, ya que ningún empleado actuando en nombre y representación de terceros puede responder de las acciones de los propietarios y accionistas de las sociedades para las cuales trabaja. Es decir, Vilarrubí, que aparece en esos papeles de Panamá, pero asegura que él, bueno, pues era intermediario, por así decirlo, y que nada tenía que ver con él en cuanto a su persona. Carlas, ¿algún comentario? Bueno, lo mismo que hemos hablado de Messi, que hemos hablado de muchos deportistas. Si se demuestra, aunque ya ha dejado de entender de que algo hay, si se demuestra y tiene que pagar por lo que sea, pues que así sea. No se puede decir mucho más, la verdad. Poquito más podemos comentar de este asunto, que lo iremos siguiendo de cerca, por supuesto, que van apareciendo nuevos nombres y que aquí los queremos analizar al detalle. Dicho esto, ahora sí, vamos a dejar fútbol y también vamos a dejar a Carlas Farrés, al menos en directo. En un ratito te escuchamos hablando de ciclismo, pero de momento aquí te despedimos. Gracias, Carlas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora sí, nos vamos al baloncesto. Planetadeporte.es. Una pausa y volvemos enseguida. Tres O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las tres O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales, propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las tres O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com. Tiempo de baloncesto en Crónica Deportiva. Pues vamos con el tiempo de baloncesto en Crónica Deportiva. Muchísimo que comentar en este deporte, porque hoy arrancan los cuartos de final de esta competición de la Euroliga. No he dicho qué competición, es la Euroliga, por supuesto. Decir que el Real Madrid es protagonista hoy porque juega, porque empiezan sus cuartos de final. Los blancos se miden al Fenerbahce, lo hacen en Turquía y lo hacen con el objetivo, por supuesto, de acabar con su buena racha en casa, la de los turcos. Queda claro, la racha es tremenda, os digo, desde enero del año pasado, desde enero del año 2015, no saben lo que es perder un partido en casa en Euroliga. Eso es tremendo, es una racha de victorias increíble, y es una racha de victorias que va a tener que intentar batir el Madrid. De hecho, ahí está la clave, es decir, si el Madrid es capaz de ganar un partido en Turquía, recuperará el factor pista. Esto no te asegura, ni mucho menos, estar en cuartos, de la misma manera que ganar los dos el Fenerbahce tampoco, pero desde luego sí que lo que hace es que te devuelve el factor pista, y eso es de mucho valor, Bien, vamos a repasar esta eliminatoria muy interesante, muy atractiva. Recordad que cómo cambian las cosas, porque lo digo, el Madrid ganó el año pasado la Final Four. El Madrid es el campeón, el vigente campeón de esta competición. Ganó además superando al Fenerbahce, y ahí iba en semifinales de forma holgada, cómoda, con una segunda parte en la que no hubo color entre los dos equipos. El Madrid fue muy superior, y sin embargo nos encontramos esta temporada en los cuartos de final con un encuentro entre el primero y el último. En principio siempre, pues aquel que se clasifica en un top 16 como primero parte como favorito en una eliminatoria. Favorito no lo sé si es Fenerbahce o es Madrid. Realmente creo que aquí está muy a la par esta eliminatoria, pero cómo cambia en una situación de repente es el Madrid quien se clasifica como cuarto y es el Fenerbahce quien se clasifica como primero. También hay que dejar claro que los grupos han sido diferentes, Yo no digo que el Fenerbahce en el grupo F no hubiera estado,
creo que seguramente sí, manteniendo ese nivel, pero creo que no lo hubiera hecho en la jornada, no recuerdo cuál fue, pero la jornada 10, una cosa así, ya estaba clasificado y además con la primera posición asegurada. Eso seguramente no hubiera sido exactamente así, porque el grupo F era de locos, absolutamente de locos, y bien podría haber estado ahí, o bien podría aún estar ahí, los puestos de la Final Four, incluso los 4, con permiso, por supuesto, del grupo E. Pero es que realmente el grupo F era una absoluta locura. Enseguida vamos a escuchar protagonistas. A los primeros que oiremos son a los dos jugadores del Real Madrid. En este caso son Nocioni y son Llull. Son declaraciones que van todas juntas de Real Madrid Televisión. Eso sí, se les diferencia bien con el acento del argentino y el de Reyes, perdón, es Reyes no, es Llull y Nocioni. No quiero liar más a la gente. En principio empezamos escuchando a Nocioni, seguimos con Llull. Vamos con ello. Muy pronto un partido por Euroliga con un calendario bastante riguroso para nuestro lado, pero bueno, es a veces cosas que van pasando y que obviamente hay que seguir para adelante y jugarlos. Fenerbahce es el equipo que ha estado todo el año correcto, todo el año muy bien, siempre primero en los dos grupos en donde estuvo. Partido vital, ¿no? Ya son finales a partir de ahora, el primer partido de una serie como esta siempre es un poco más importante, ¿no? Y tenemos que hacer 40 minutos muy regulares, un baloncesto muy bueno para ganar ante un gran equipo y en su campo. Se pueden perder los dos partidos, pero pueden quedar sensaciones muy buenas y se puede volver a Estambul, esa es la realidad. Se puede ganar uno y no quedarse con las mejores sensaciones. Entonces me parece que es cuestión de ir, jugar, tratar de hacer el mejor partido posible, ir a esforzarnos mucho para ver si podemos traer un triunfo, 2 o ninguno, pero con sensaciones de que podemos competir. Esa es la realidad y es como tenemos que ir. Bueno, pues estas son las declaraciones que nos ofrece, como siempre, Real Madrid Televisión en la previa de los partidos. Escuchábamos a Nocioni, a Llull, de nuevo otra vez Nocioni al final. Me quedo con una cosa especialmente que comentaba Llull, y es la importancia de este primer partido. Esto es algo que se dice, que parece un tópico, pero que luego se acaba demostrando que de tópico tiene poco, ¿no? Y que si nos fijamos en la estadística, luego pues acaba resultando importante. ¿Por qué me refiero a esto? Bueno, la estadística dice que aquel que gana el primer partido en un 80%, de hecho 84 creo que es por ciento de las ocasiones, se acaba llevando la eliminatoria, acaba superando la ronda, ¿no? Es realmente una estadística muy destacada. El primero que gana un partido es el que gana el primer partido es aquel que en un 84% de los casos se lleva la eliminatoria. De ahí la importancia que ofrece realmente tener la eliminatoria en ventaja desde un inicio y no ir a remolque. No siempre es así, No siempre es así, y hay casos que demuestran lo contrario, sino que se lo digan al Barça Lassa la temporada pasada, entre otros, pero lo cierto es que en un porcentaje alto, muy alto diría incluso, de los casos esto sucede así. El que gana el primer partido es quien se lleva la eliminatoria. Escuchábamos a Nocioni, escuchábamos a Llull, los dos protagonistas. Vamos a hablar un poquito de este Fenerbahce, un Fenerbahce que, como decía en este caso Nocioni, se ha caracterizado por la regularidad, por la excelencia, diría yo, durante buena parte del partido, eso sí, de la temporada, quiero decir. Vamos a hacer referencia a dos aspectos importantes. El primero es un aspecto un poquito engañoso, y es que el Fenerbahce, pese a haber tenido una temporada en Euroliga, ahora hablo de Euroliga, prácticamente perfecta, sí que es verdad que hemos notado un pequeño bajón en las últimas semanas, un bajón que ha coincidido con dos cosas, y de ahí que sea engañoso. Por un lado, la lesión de Vesely, de Jan Vesely, un jugador clave, absolutamente clave y vital para Obradovic, y que no va a estar en cuartos de final. Esa es la principal baja, la más dura, la principal que tiene Obradovic. Y en segundo lugar ha coincidido con la clasificación del Fenerbahce, es decir, el Vesely se lesiona en el momento en que Fenerbahce ya tiene la clasificación en el bolsillo y la primera posición, es decir, a nivel de juego, a nivel de cosas en juego, ya no tiene nada el Fenerbahce cuando se lesiona a Vesely. Bien por ahí, mal por el hecho de que el tiempo de baja son 6 semanas, mes y medio, y no va a poder estar en cuartos de final. Claro, entonces en ese momento muchos nos preguntamos, ¿qué vamos a ver de Obradovic? ¿Vamos a ver un Obradovic que va a instar a los suyos a seguir compitiendo al máximo nivel pese a no tener nada en juego para no perder el ritmo de competición, que era muy bueno? ¿O vamos a ver a un Obradovic que va a intentar poner una marcha menos, 2 o 3,
para precisamente llegar bien a cuartos y porque ya no hay nada en juego. Bien, hemos visto más la segunda opción. No es que Obradović realmente haya dicho, oye, mira, ya estamos clasificados, vamos a relajarnos. Para nada, y más que conociendo a Obradović, eso es como algo imposible de que suceda, pero sí que le ha pasado algo al Fenerbahce y es importante, creo, de destacar, y es que ha tenido problemas físicos en el juego interior. Vesely, por supuesto, pero además Pero Antic ha salido a hacer relativamente poco de una lesión. También Epke Udo, que tanto daño hizo al Real Madrid en la ida de la fase de grupos, porque ahora lo hablaremos, ya se han enfrentado a la fase de grupos Fenerbahce y Madrid, también estaba tocado, lesionado, y por tanto lo que ha querido hacer ante todo Obradović, yo creo, es no cargar más a estos dos jugadores que van a tener que tomar el relevo de Vesely, ¿no? en la pintura, y esto es importante. Bueno, pues de ahí que sea un poquito engañoso el bajón del Fenerbahce en las últimas semanas. Tenemos que ver ahora realmente, cuando hay necesidad de competir, cómo compite este Fenerbahce sin Jan Vesely, que esto es algo que realmente no hemos acabado de ver. Ha ganado partidos el Fenerbahce en las últimas jornadas, pero es una imagen diferente. Punto número 2, quería destacar del Fenerbahce de Obradović, es que pese a su regularidad, sí que hemos visto que el Fenerbahce tiene un repertorio interesante de maneras de ganar partidos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo comentábamos justamente con el Baskonia a principio de top 16, que había sido capaz, en este caso el Fenerbahce, de ganar partidos por muchísimos puntos de diferencia, es decir, sin relajarse, sin bajar los brazos en ningún momento pese a la superioridad. Había sido capaz de ganar partidos con remontadas, había sido capaz de ganar partidos yendo por debajo, y es decir, y remontando al final, ¿no? Partidos muy muy empatados que se los ha acabado llevando también el Fenerbahce. Es decir, nos ha dado una buena demostración de cómo se ganan diferentes tipos de partido, y el Fenerbahce ha demostrado en este sentido ser un equipo ganador, cosa que Obradović lleva años buscando en su equipo. Y esto recuerdo cuando Obradović se hizo con el Fenerbahce el primer año, los tremendos cabreos que cogía, y que además lo hablaba y lo decía con la prensa. Decía que tenía a un conjunto de jugadores que eran muy buenos, pero que no tenían experiencia y que no tenían ni idea de competir, y lo decía así, ¿no? Entonces, poco a poco, aquí Obradović, que es un experto en la materia, que la Final Four es su hábitat natural, la Euroliga también, y que es el más laureado de Europa con 8 Euroligas, poco a poco ha ido formando a los jugadores que ha tenido para también tener esa mentalidad competitiva, ¿no? Que es muy importante. Dicho esto, comentar un dato importante, relevante. Vamos a comentar 3, aquí sí de forma muy rápida, pero son destacados. El primero, que el Fenerbahce, atención respecto a la temporada pasada, la última vez que se vieron las caras digamos, la temporada pasada, realmente no es la última en Euroliga, pero sí la temporada pasada, que fue en esa Final Four. Atención, porque han cambiado mucho las plantillas. La del Madrid no, tiene 9 jugadores que permanecen desde ese partido al que se va a disputar hoy. Pero atención con el Fenerbahce, solo 2 se mantienen, 2. ¿Qué ha pasado? Os preguntaréis. ¿Una revolución en la plantilla? Sin duda. Han habido cambios, han habido bajas, han habido altas. También destacar que no contamos ni a Jan Vesely, que sí que estaba la temporada pasada, pero como no va a jugar hoy, no le contamos. Por lo tanto, es como si hubiera un cambio, aunque no lo es, pero es un jugador que estaba el año pasado y que este no va a estar. Y por otro lado, Ricky Hickman, que sí estaba el año pasado, pero al estar lesionado, durante toda la temporada estuvo lesionado, al no poder jugar la Final Four, también le contamos como jugador diferente, ¿no? Es decir, que realmente jugadores que están son 2, Mahmutoglu y me va a salir el otro, que es muy evidente, pero ahora no me sale el nombre del otro jugador. Ya lo diré, no hay problema. Pues bien, comentar, ¿no? Esto es destacado estos 2 jugadores que permanecen, y que sin embargo el año pasado pues no había una plantilla totalmente diferente. Veremos a ver qué es lo que pasa en este encuentro. Primer asalto, sería clave, por supuesto, que el Madrid se hiciese con la victoria. Es muy difícil, creo que el Madrid tiene que plantearse la salida a Turquía como 2 oportunidades para llevarse una victoria en Estambul. Si no es la primera, tiene que ser la segunda, pero es importante que sea alguna de las 2 y que pueda romper con esa racha tan tremenda de victorias que lleva el Fenerbahce. Simplemente de comentar también los otros 2 puntos, que Madrid y Fenerbahce ya se han enfrentado 2 veces esta temporada, lo hemos comentado en la fase de grupos, con balance idéntico, una victoria y una derrota, una para cada uno. Ganó siempre el equipo local, el Madrid en el Palacio y el Fenerbahce en su pista. El año pasado, ya lo hemos dicho, se vieron las caras en las semifinales de la Final Four. Hasta aquí. Esto es en cuanto a este encuentro. El Fenerbahce es favorito para esta victoria. Veremos a ver qué es lo que sucede. 7:45. Atención, no es el primer partido que se disputa hoy, se juegan 2. El primero es a las 7 de la tarde y es esta eliminatoria que a priori es la más desigual. CSKA Estrella Roja, una eliminatoria
destacada, en la que creo que muy poquita gente apuesta por una sorpresa por parte de la Estrella Roja. Creo que eso es francamente complicado, pero bueno, el hecho de jugar sin presión, pues eso que te da, ¿no? Y en este caso, eso lo tiene la Estrella Roja. Dicho esto, el CSKA no es un equipo que en fase regular, Final Four ya es otra historia, pero en fase regular no es un equipo que precisamente le siente mal lo que es la no presión, ¿no? Perdón, la presión, quiero decir, el hecho de tener que ganar. Lleva muchos años jugando Final Four sin fallar y lleva muchos años compitiendo excelentemente bien a estas alturas de temporada. Luego, insisto, Final Four lleva unos 5 años en los que parece que cambien todo el equipo antes de volar al destino, ¿no? Ya sea Estambul, ya sea Madrid, ya sea Milano o Londres. Es tremendo lo que le sucede al CSKA, pero eso es otra historia. CSKA Estrella Roja, 3 datos también, los dimos ayer en Planeta Euroliga, creo que vale la pena repasarlos. Es la primera vez que la Estrella Roja disputa unos cuartos de final en su historia y atención, solo un jugador de la plantilla sabe lo que es jugar unos cuartos de final. De ahí imaginémonos la inexperiencia de estos jugadores, ¿no? Es tremendo. El único jugador es Kinsey, disputó los cuartos de final con el Fenerbahce precisamente en la temporada 2007-2008. Más, el Estrella Roja tiene el equipo más joven de cuartos de final, con 7 jugadores de la plantilla con 23 años o menos. También tremendo dato, muy jovencito el conjunto de Serbia. Y acabamos, el CSKA cuenta con uno de los mejores ataques de la historia de la Euroliga. Su media anotadora es de más de 92 puntos. Es un potencial tremendo. La Estrella Roja, un equipo que vive muchísimo de los triples. Veremos si entran o no. Que en el Pioneer o en el Combank Arena es un equipo muy fuerte. Sin embargo, fuera no. Hicimos la comparativa la semana pasada, antes del último partido contra el que perdió contra el Darussafaka. Antes de ese partido, es decir, hace 2 semanas, justamente dijimos que el Estrella Roja es un equipo que tenía un 80%, más de un 80% de efectividad en casa, es decir, de los partidos que había disputado, de 11 había ganado 9 en casa. Sin embargo, fuera, su efectividad en victorias bajaba al 27%, de ahí que realmente hoy la victoria del CSKA se pague poquito comparado con quien apueste por una victoria del Estrella Roja. Poquito más que comentar de este encuentro, 7 de la tarde. Bueno, todo lo que no sea una victoria del CSKA será una sorpresa absoluta. Veremos a ver qué es lo que sucede en este partido. Y ya para acabar, tenemos que comentar una noticia destacada, y es que ayer la Euroliga hizo un comunicado, antes de ir con esto, que los partidos hoy se disputan estos 2, mañana se disputarán las otras 2 eliminatorias, Baskonia Panathinaikos y Real Madrid Fútbol Club Barcelona Lassa, Lokomotiv, que es al revés, Lokomotiv Barça Lassa. Ahora sí, decir que la Euroliga ha hecho un comunicado en las últimas horas destacado porque lo que ha hecho es explicar, me estoy quedando ya sin voz, las bases de la próxima Euroliga, algo que diréis, esto ya lo sabíamos. Bueno, lo cierto es que como se está en plena negociación por el cambio de sistema y también por la aparición de esta Champions FIBA, pues va cambiando un poquito. Eso sí, realmente este nuevo sistema de competición que presentó la Euroliga ayer a través de un comunicado no hace más que certificar cosas que ya sabíamos y añadir cositas destacadas. Bien, lo que ya sabíamos es lo siguiente, lo confirmó ayer la Euroliga, una competición de 16 equipos, se cierra mucho más, es más reducida, se enfrentarán todos entre sí en una liga de 30 jornadas, algo innovador a nivel de Europa, y luego habrá pues unos cuartos de final a 5 partidos y una Final Four, ¿de acuerdo? Es decir, deja de haber top 16, cosa que ya lo sabíamos. 11 equipos definidos, también lo sabíamos. Los 11 equipos con licencia A, nos lo sabemos todos, lo repito: Efes, CSKA, Milán, Barça, Fenerbahce, Baskonia, Maccabi, Olympiacos, Panathinaikos, Madrid y Žalgiris Kaunas. Ellos son los 11. A estos 11 se le añaden 5 más, que forman los 16. Se especuló que si fase previa, que si... Bueno, finalmente nada de eso. Estos equipos serán... Uno es el ganador de la Eurocup y los otros 4 restantes son licencias B para los campeones de la Liga Adriática, de la Bundesliga, de la BTB y de la Liga Española, de la ACB. Decir que en este caso, si el ganador corresponde a una licencia A, baja para abajo, va para el siguiente mejor clasificado. Si en el caso de la ACB los 3 primeros son Baskonia, Madrid y Barça,
en ese caso se irá al cuarto. Simplemente comentar eso, sea Valencia, Unicaja o el equipo que sea en función de la temporada que haya hecho. De ahí la importancia, ¿no?, de estas bases. Decir lo que también sabíamos ya, que esto se pondrá en marcha a partir, en el caso de la ACB, 2017-2018, esa temporada. El año que viene será Wild Card, los 3 equipos mejores de esas ligas que hemos comentado, y luego una Wild Card. Bien, datos, y aquí viene, digamos, no lo novedoso, pero sí lo destacado, las novedades. 24 equipos divididos en 4 grupos, ahora lo de Eurocup, 24 equipos divididos en 4 grupos, un top 16, básicamente es la misma estructura que la Euroliga actual, con la diferencia de que veremos a partir de cuartos una eliminatoria al mejor de 3 partidos. En este caso, no nos olvidemos que en la Euroliga es al mejor de 5 partidos, y también esto se vivirá en las semifinales y en la final. Es decir, yo por el comunicado entiendo que la final también se vivirá al mejor de 3 partidos, el mejor de 3 partidos, lo cual supondría un cambio, porque hasta ahora estamos viendo eliminatorias a 2 partidos solo. Decir que los 3 españoles que disputarán la competición, los que les toquen, se van a unir y ya tenemos nombres propios: AEK de Atenas, Apoel de Jerusalén, Dinamo Sassari, el Dolmiti Trento, el Grisin Reggio, el Emilia, el Lietuvo Ritas, el Girona Gora, Galatasaray. Ellos son los que van a formar esa Eurocup. Completarán la lista 3 equipos de la Liga Adriática y la BTB League y 2 de la Liga Alemana. Además, faltan 5 invitaciones que completarán la competición. Serán repartidas entre 10 candidatos de Bélgica, Francia, Italia, Lituania, Turquía, Ucrania, Reino Unido y los territorios de la Liga Adriática, siendo una de ellas en la 2016-17 para la Liga ACB, según en este caso explica la gigantes.com. ¿De acuerdo? Es decir, así está la situación. Vemos que no tanto en Euroliga, pero sí en Eurocup sabemos ya nombres propios, lo cual insistimos, teniendo en cuenta los nombres que hemos escuchado y cómo nos plantea Euroliga y Eurocup la propia Euroliga. Volvemos a repetir que no sé qué equipos van a estar en la Champions de la FIBA. Va a ser una competición básicamente formada por equipos franceses y equipos también italianos y de otras ligas, ¿no? Seguramente, pero desde luego ni primeros ni segundos, es decir, ni equipos ni de primera ni de segunda línea. Esa es la sensación que de momento nos da. Dicho esto, ahora sí, nosotros cerramos ya el baloncesto. Mañana volvemos con mucho más. Nos vamos a hablar de ciclismo. Pues vamos con ciclismo, vamos con este fantástico deporte que como siempre nos lo trae Carlas Farrés en un audio que siempre nos hace cada martes para explicarnos qué es lo que no podemos perdernos de este fantástico deporte. Así que vamos a recuperar las palabras de Carlas Farrés, nuestro experto en la materia. Si mi ordenador decide colaborar, que sí lo hace, así que ahora sí escuchamos a Carlas, vamos con él. Tendremos a Carlas en unos instantes porque no siempre colaboran las tecnologías. Quería decir, Carlas, que nos tiene que comentar muchas cositas. Ahora sí, le oímos. Vamos con él. ¿O no? ¿Ahora sí? ¿No? Bueno, pues no vamos con él, era una broma. Enseguida reaccionará el ordenador, que nunca tiende a colaborar cuando una está sola en un programa y no ayuda. Vamos con Carlas por enésima vez, si no saltaremos de tema, a ver si ahora somos capaces de escucharle. Semana más a todos los oyentes de Crónica Deportiva. Vamos con el repaso de esta última semana en el mundo del ciclismo, que venía marcado por la Volta al País Vasco. Como decíamos el martes pasado, lucha entre Nairo Quintana y Alberto Contador, al que se le ha unido un tercer en discordia, como ha sido el corredor Sky Sergio Henao. Mikel Landa no pudo aguantar el tirón en las etapas más importantes y Sergio Henao se convirtió en el baluarte para el conjunto Sky de cara a conseguir la victoria final. De hecho, Henao, antes de la última contrarreloj el último día, era el claro favorito a la victoria, tenía 6 segundos de margen de ventaja sobre Alberto Contador, más sobre Nairo Quintana, pero en la última contrarreloj
Estuvo muy bien Alberto Contador, sobre todo en la parte inicial de recorrido, en la que le sacó más de 20 segundos al corredor del conjunto Movistar, a Nairo Quintana, más de 40 a Sergio Henao, y en el tramo de bajada se dedicó a mantener esa distancia. Quintana, si no hubiera hecho un cambio de bici, hubiera terminado ganando esa contrarreloj, porque perdió alrededor de 10 segundos, se quedó muy cerquita del propio corredor del Tinkoff. Pero bueno, Alberto Contador conseguía así su cuarta victoria en la Volta al País Vasco, después de lograrlo en 2008, 2009 y hace tan solo un par de ediciones. Y por otro lado, Albert conseguía en el podio tener franqueado por dos colombianos, junto a Henao y junto a Nairo Quintana. El plato fuerte de la semana era el domingo, un domingo que venía marcado por la clásica, el infierno del norte, la París-Roubaix, una París-Roubaix que acabó con la victoria de un corredor bastante desconocido por la mayoría, como es Matthew Hyman, el corredor del Orica Green Edge, que también había pasado hace algún tiempo por otros conjuntos. Pues bien, consiguió la victoria, se metió en la buena fuga del día. Había una fuga por delante con Imanol Erviti, que volvió a ser el gran protagonista español en esta París-Roubaix, pero en una fuga donde se metieron después de un corte a raíz de una caída de Fabian Cancellara y también donde se vio involucrado Peter Sagan, los dos grandes candidatos a la victoria se vieron descolgados y no tuvieron en ningún tipo de momento opción a la victoria. En ese grupo que quedó por delante se metió gente del Lotto NL Jumbo, con el que iban Sepp Van Marke, que se convertía en el gran favorito a ganar, junto a Tom Bonen, que iba acompañado de Tony Martin, queríamos decir, que le ayudó en gran parte de la carrera, menos en los tramos de papel, donde Bonen destacó por su gran papel como especialista en este tipo de disciplina o este tipo de suelo, y conseguía meterse delante y marcar el ritmo. Bien, llegaron a Roubaix junto con otros corredores como Jan Stannard, y finalmente Hyman en el sprint fue el más rápido, el más listo, y consiguió la victoria con 37 años y se convertía relevando a John Degenkolb, al alemán, como ganador de esta cita. Esta semana lo que nos queda por delante es la Vuelta a Castilla y León, una vuelta menor, pero sí va a participar Alejandro Valverde. Estaremos atentos a ver lo que puede hacer, porque queda muy poquito de cara a esta preparación para el Tour de Francia, pero el domingo ya empiezan las Ardenas. Tríptico de las Ardenas, Amstel Gold Race, Flecha Valona, Lieja, Bastonia, Lieja, de domingo a domingo, con la Flecha Valona el siguiente miércoles. Hablaremos en más detalle la siguiente semana de la Flecha Valona y también de la Lieja, Bastonia, Lieja, porque nos quedan francamente lejos, pero sí hay que hablar de la Amstel Gold Race. Este próximo domingo, sin Alejandro Valverde, que va a estar disputando esta carrera de Castilla y León, pero en principio con muchos favoritos. Por ejemplo, estamos hablando de la gente de la talla de Michał Kwiatkowski, campeón en el año 2015, campeón del mundo en ese momento, que va a intentar revalidar, pero aquí hay que poner gente como Gilbert, especialista en los últimos metros. Hay que meter incluso a Vincenzo Nibali, hay que meter a Joaquim Rodríguez, hay que meter a gente del Sky, hay que meter a varios de los favoritos. Estamos a conocer la lista oficial, porque aún no se conoce. Hay que decir que no hace falta correr las 3 carreras del tríptico de las Ardenas, pero sí se puede estar presente en alguna de ellas. Y hemos hablado de Gilbert y de Kwiatkowski porque son dos de los que han ganado últimamente esta carrera. Una Amstel Gold Race que en ningún caso han ganado corredores españoles. Sí han triunfado en Flecha Valona en los últimos años, sí han triunfado en los últimos años en Lieja, Bastonia, Lieja, pero no lo han hecho en la Amstel Gold Race. Por lo tanto, habrá que estar muy atento a ver si hay algún corredor español que por fin puede estrenar el casillero español en esta prueba del mundo del ciclismo. Y como decíamos, pues tendríamos que esperar a la siguiente semana con la Flecha Valona y la Lieja Bastoña, donde sí va a estar Alejandro Valverde, que va a intentar repetir victoria en ambas por segundo año de forma consecutivo. En el caso de la Lieja, en el caso de otras, la tercera victoria de forma consecutiva, como sería la Flecha Valona. Pero atención, en la Amstel Gold Race, Alcauberg va a ser el final de fiesta y donde se decide prácticamente todo. Así que nada más por nuestra parte, nos reencontramos la próxima semana. Alejandra, todo tuyo.
Gracias, como siempre, Carlas, por esa información del mundo del ciclismo tan completa como cada martes que nos trae Carlas Farrés aquí a Crónica Deportiva. Y con esto nos vamos a ir despidiendo porque ya se nos ha acabado el tiempo de hablar de toda la actualidad del mundo del deporte. Recordad sobre todo la actualidad en cuanto a repaso aquí en Crónica acaba, pero en realidad en unas horas empieza la Champions League a las 8:45, el primer partido de cuartos de final de Euroliga a las 7 de la tarde, 7:45 juega el Real Madrid, se solapan los partidos. Cuidado, primera parte del partido de fútbol se solapa con la segunda del partido del Madrid, de baloncesto. Decir que si no tenéis posibilidad de ver los dos, no os preocupéis, cogéis en el móvil o en el ordenador y os ponéis el minuto a minuto que tenemos en Planeta Deporte. Ahí podréis vivir de tanto fútbol como básquet, aquí el que prefiráis, y luego pues preferáis y luego os ponéis en la tele el otro, y así podéis estar al tanto de todo lo que suceda en esta tarde-noche llena de deporte, que es lo que nos encanta. Recuerdo, por cierto, hablando de Champions, que mañana aquí en planetadeporte.es, en nuestro canal de YouTube y también en iVoox, tendréis la retransmisión del partido, en este caso del Barça y del Atlético de Madrid. Partidazo, la vuelta Atlético-Barça a partir de las 8:45. De hecho, a partir de las 8:25 ya podréis estar en directo en planetadeporte.es. Ahora sí, nos vamos. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte. Ya lo sabéis, aquí en Crónica Deportiva. Hasta mañana. PSG City, de hecho es al revés, Manchester City PSG, el partido de vuelta de estos cuartos de final, y un partido que tiene que decidir cuál de los dos pasa a la siguiente fase, la semi. Recordad que en la ida quedaron 2-2 y por tanto está todo absolutamente abierto para ver qué es lo que sucede. Más cositas importantes. Hoy vamos a hablar también del Barça, el equipo que juega mañana, junto con, por supuesto, el Atlético de Madrid. Hablaremos un poquito de esta eliminatoria, hablaremos también de otras noticias destacadas que han salido en las últimas horas y nos iremos al baloncesto. También hay muchos temas, muchos nombres propios, porque empieza o arranca los cuartos de final, también en este caso de la Euroliga, unos cuartos de final muy emocionantes. Hoy le toca el turno al Real Madrid, se enfrenta al Fenerbahce de Obradovic, lo hace en Turquía, el Barça juega mañana, el Baskonia también, es decir, hoy hablaremos de muchas cosas muy interesantes y escucharemos a los protagonistas. También tendremos ciclismo con Carlas Farrés y, como siempre, tenis con Patricia López Estada. Los blancos cayeron en Alemania por 2-0 y ahora quieren darle la vuelta a la eliminatoria en el Santiago Bernabéu. Carlas, seguramente, si pensamos en un hipotético 3-0, que es lo que pues el Madrid tendría que hacer para ir bien esta noche, hace unas semanas contra el Wolfsburgo en el Bernabéu no nos hubiera parecido tan descabellado. Ahora, con ese efecto remontada, hace que, por supuesto, sea posible igual, pero que parezca más complicado, ¿no? Después del resultado de la ida. ¿Cómo ves tú esta vuelta? Bueno, la vuelta la va a marcar el Madrid. Yo creo que el Wolfsburgo va a intentar hacer su partido y el partido evidentemente va a ser muy parecido, sobre todo me da la sensación que va a ser un poco muy parecido al primer cuarto de hora que vimos en la ida, donde el Madrid atacó con mucha frecuencia y se encontró el Wolfsburgo con la jugada del penalti. A partir de aquí estuvo francamente cómodo. A partir de ahí el Madrid desapareció prácticamente en combate a lo largo de los 75 minutos que quedaron de juego, y por eso el Wolfsburgo fue superior. El Madrid en la segunda parte, es verdad. Este es nuestro menú de hoy en Crónica Deportiva. No tardamos más, empezamos. Esto es, como os decía, Crónica Deportiva. Estás escuchando planetadeporte.es, el mayor portal de opinión informativa de nuestro país. Pues empezamos con el fútbol, empezamos con toda la actualidad de este bonito deporte, pero lo hacemos como siempre cada martes con la compañía de Carlas Farrés desde el otro lado de la línea. Carlas, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ahora sí, ahora estamos todos para empezar a valorar un poquito este día, esta jornada de fútbol. Hoy sí tenemos muchos temas y arrancamos, como no puede ser de otra manera, con la Champions League, porque este martes empiezan los cuartos, la vuelta, quiero decir, de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Hay muchísimo juego y el Real Madrid recibe al Wolfsburgo y lo hace con un solo objetivo, la remontada. Gossip, voci, gente che parla. Volete sapere quello che penso io? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Crónica Deportiva, el programa de sobremesa de planetadeporte.es. Hoy es martes y es un martes especial porque arrancan muchas cosas. Y cuando digo muchas, es realmente muchas. Tenemos hoy muchos temas encima de la mesa, en fútbol, en baloncesto, por supuesto, también en tenis. Es decir, hoy vamos a hacer referencia a muchos temas, como os decía. En fútbol, por supuesto, Champions League. Hoy es el día señalado para el Real Madrid, para esa remontada que tienen que llevar a cabo los hombres de Zidane. Lo tienen que hacer contra el Wolfsburgo a partir de las 8:45 y analizaremos este partido. Es uno de los platos fuertes del programa de hoy. Pero no es el único, porque es que a esa misma hora se estará disputando un interesantísimo... Que tuvo sus ocasiones, pero el Madrid fue en muchos minutos atropellado, sobre todo desde el primer y después del segundo gol, hasta la media parte. Para mí fue bastante atropellado por parte de los alemanes. El Madrid sí, tiene que salir con la mentalidad del como mínimo el 3-0, porque nunca puedes fiarte de que los alemanes son muy rocosos. El Wolfsburgo es el octavo de la Liga Alemana, se ha hecho mucho cachondeo con el tema del octavo clasificado de la Liga Alemana, pero se metieron allí. Es verdad que perdieron un hombre muy importante en verano, pero se han hecho con hombres importantes, y Julian Draxler o el mismo Schürrle te la pueden liar en alguna, te meten un gol y es que ya no vas a 3, es que ya tienes que ir a 4 goles para hacer frente a la remontada. A priori el Madrid es capaz de montarle un 3-0 al Wolfsburgo en casa, evidentemente, tiene suficientemente nivel para hacerlo, pero nunca puedes decir que el Wolfsburgo no pueda tener una ocasión y te la pueda meter dentro y complique mucho más la clasificación. Ahí